Desde el corazón del antiguo Egipto, a orillas del Nilo, floreció una civilización que nos legó maravillas arquitectónicas, creencias fascinantes y un sistema de escritura que, aunque jeroglífico a primera vista, era tan complejo y eficiente como cualquier otro. Pero para que esa escritura perdurara a través de los milenios, necesitaban un soporte, y ese soporte no era ni tablillas de arcilla como en Mesopotamia, ni pergamino como en épocas posteriores, sino algo mucho más ligero, flexible y autóctono, el papiro. La historia del papiro es, en esencia, la historia del conocimiento egipcio, de su administración, de su religión y de su visión del mundo. Sin él, gran parte de lo que sabemos sobre esta poderosa civilización se perdería en las arenas del tiempo. El papiro no era simplemente una hoja, era el resultado de un proceso laborioso que involucraba a la planta Cyperus papyrus, una especie de junco que crecía abundantemente en las marismas y orillas del Nilo. Los tallos se cortaban, se eliminaba la corteza exterior y la pulpa interior se cortaba en tiras delgadas y superponiéndolas, se humedecían y se prensaban. Este prensado era crucial. Al secarse, las fibras se unían, creando una superficie lisa y uniforme, ideal para escribir. Imaginen el esfuerzo que implicaba producir un rollo de papiro, elemento esencial para cualquier escriba digno de ese nombre. La calidad del papiro variaba considerablemente, dependiendo de la habilidad de los artesanos y la calidad de la planta, existiendo desde papiros gruesos y ásperos, utilizados para borradores o documentos menos importantes, hasta papiros finos y suaves, reservados para obras religiosas o literarias. La escritura en papiro no era tan simple como coger un bolígrafo moderno. Los egipcios no usaban plumas de ave al principio. Sus pinceles, o más bien sus cañas de cálamus, eran elaborados a partir de tallos de juncos endurecidos y cortados oblicuamente. La punta se machacaba con delicadeza para crear una forma que retuviera la tinta. Y la tinta, ¿qué decir de la tinta? Era una mezcla de hollín, goma arábiga y agua, que daba como resultado un negro intenso y duradero. Para colores se usaban óxidos de hierro, rojo y amarillo, azul egipcio, un pigmento sintético increíblemente resistente y otros minerales molidos. El proceso era químico, en cierto modo, y los escribas conocían las proporciones exactas para lograr los matices deseados. Ser escriba en el antiguo Egipto no era una profesión para cualquiera. Era un estatus social elevado, reservado a los hombres de familias influyentes, que pasaban años aprendiendo los intrincados jeroglíficos, escritura hierática, la caligrafía más cursiva o escritura demótica, aún más simplificada, destinada al uso cotidiano. Los escribas eran los guardianes del conocimiento, los administradores del reino, los redactores de documentos legales, religiosos y literarios. Sus habilidades eran indispensables para el funcionamiento de la sociedad egipcia. Vivían relativamente cómodos, con acceso a recursos y respeto, y su trabajo era considerado sagrado, pues estaban directamente involucrados en la preservación de la palabra divina y la historia de su pueblo. Los jeroglíficos, esos símbolos pictóricos que adornan las paredes de los templos y tumbas, no eran solo decorativos, sino un sistema de escritura complejo que combinaba ideogramas, símbolos que representan ideas, fonogramas, símbolos que representan sonidos, y determinativos, símbolos que ayudan a clarificar el significado. Descifrar esta escritura fue un desafío durante siglos, hasta que la piedra de Rosetta, descubierta en 1799, proporcionó la clave. Contenía el mismo texto en jeroglíficos, demótico y griego antiguo. Champollion, un brillante lingüista francés, fue el primero en descifrar sistemáticamente los jeroglíficos, abriendo así una ventana al mundo del antiguo Egipto. El papiro no solo se usaba para escribir, también se utilizaba para crear cestas, sandalias, cuerdas, barcos en miniatura e incluso esculturas. Su versatilidad era asombrosa. Además, existían libros de papiro sobre una enorme variedad de temas, tratados médicos, manuales de agricultura, poemas de amor, relatos de viajes, las famosas plegarias del Libro de los Muertos,
fórmulas mágicas y listas de faraones. Se han encontrado papiros con información detallada sobre el cálculo matemático, la astronomía y la ingeniería, demostrando el alto nivel de conocimiento científico que los egipcios poseían. Era en esencia una biblioteca inmensa, desplegada en rollos de papiro. Un mito curioso rodea al papiro. Se creía que la planta estaba protegida por el dios Thoth, el dios egipcio de la escritura, el conocimiento y la sabiduría. Se decía que Thoth había inventado la escritura y que revelaba sus secretos a los escribas selectos. Este vínculo divino elevaba aún más el estatus del papiro y de aquellos que lo utilizaban. También existían papiros mágicos cuyo poder se invocaba leyendo las fórmulas inscritas en ellos, un testimonio de la profunda conexión entre la escritura, la religión y la magia en la cosmovisión egipcia. El papiro y los documentos escritos en él desafían con frecuencia las ideas preconcebidas sobre la vida cotidiana en el antiguo Egipto. Por ejemplo, los papiros de Deir el-Medina, los textos que pertenecieron a los artesanos que construyeron las tumbas de los faraones, nos revelan los detalles íntimos de sus vidas, sus salarios, sus quejas sobre el trabajo, sus preocupaciones familiares, sus enfermedades. Estos documentos nos permiten ver a los egipcios no como figuras monumentales, sino como personas reales con preocupaciones y aspiraciones similares a las nuestras. La difusión del papiro no se limitó a Egipto. Los fenicios, grandes comerciantes marítimos, adoptaron el papiro y lo exportaron por todo el Mediterráneo. Grecia y Roma también se beneficiaron de este material de escritura, aunque con el tiempo los papiros fueron reemplazados por el pergamino, que era más duradero y fácil de producir a gran escala. Sin embargo, el papiro siguió utilizándose en algunas regiones, especialmente en el mundo islámico, hasta la invención del papel en China. Hoy en día, el papiro sigue fascinándonos. Los papiros antiguos, que se conservan en museos de todo el mundo, son ventanas a un pasado remoto, que nos permiten comprender mejor la historia, la cultura y el pensamiento de los antiguos egipcios. La técnica de fabricación del papiro ha sido recreada por artesanos modernos, permitiéndonos experimentar de primera mano la belleza y la fragilidad de este material único. El legado del papiro persiste, recordándonos la importancia de preservar el conocimiento y la creatividad humana a través del tiempo.